A grabar porque listo. Eso así, Mauricio. Vamos a ver lo que es factores productivos y el circuito de la economía. Voy a compartir contigo la primera presentación. Déjame nada más me ubico en ella y comenzamos la clase. Compartir. Muy bien, Mauricio. Factores productivos. Vamos a platicar un poco sobre el trabajo, los recursos naturales, que vienen siendo la materia prima, el capital, la tecnología y el conocimiento. Si tú te vas, Mauricio, a libros de economía, sobre todo ya de algunos años hacia atrás, en realidad los economistas engloban los factores productivos en tres, ¿no? Que es el trabajo, la materia prima, la tierra, trabajo, tierra y capital. Pero hoy en día, precisamente por eso te coloco en la presentación, juega mucho, tiene mucho que ver la parte de la tecnología y el conocimiento, Mauricio, porque hoy en día esos son factores productivos muy determinantes para cualquier empresa. No sé si lo sabías, Mauricio, pero actualmente el mundo en su totalidad se encuentra en lo que llamamos nosotros la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial consiste en una digitalización de todos los procesos, ¿no? Tú has visto que, por ejemplo, han surgido los negocios digitales más que nunca a través del e-commerce o del e-business y también lo que estamos haciendo ahorita, Mauricio, el e-learning, ¿no? Que es la educación en línea, o el e-banking, Ujú. el e-bank, el banking que es el banco en línea, ¿no? Entonces, obviamente, Mauricio, la tecnología está jugando un papel muy, muy importante en la realidad económica actual, ¿no? Entonces, ya estos conceptos pasados no es que se quiten, sino que se le agregan al trabajo, al capital y a la tierra, se le agrega la tecnología y el conocimiento. Y yo, Mauricio, agregaría uno más, agregaría la organización. Porque si una empresa no sabe organizar, no sabe perfilar a las personas que van a trabajar con ellos, pues entonces de nada nos sirve tener todo lo demás si no estamos bien estructurados. Vamos a empezar con el trabajo, Mauricio. Es Ujú. la actividad humana, física o intelectual que produce bienes y servicios. Trabajo, obviamente, esto es para ti como abogado, está regulado por leyes y podemos encontrarlo en dos formas. Por cuenta ajena, es decir, se trabaja para la empresa o el Estado a cambio de un salario. Y los autónomos, que son por cuenta propia, organización propia, y el salario, pues obviamente tu ganancia es para ti, obviamente después de cubrir lo que los impuestos tenemos que pagar, ¿no? Entonces, el primer factor productivo, Mauricio, somos nosotros, ¿sale? Es las personas, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros, como dice en pantalla, producimos bienes y servicios. Si los seres humanos no trabajamos, pues simplemente puede estar el capital, puede estar la tierra, los recursos naturales, pero si no hay quien la trabaje, pues simplemente no funciona. Y el trabajo está regulado por leyes y en especial pues tenemos que interpretar que cuando trabajamos para la empresa o un estado, pues nosotros trabajamos a cambio de un salario y cuando lo hacemos de manera propia, ya sea que pusimos una empresa, pusimos un negocio o nos vendemos a nosotros mismos, pues todo el salario que obtengamos es para nosotros. En ambos casos, el empresario y empleado negocian las condiciones de trabajo que se van a formalizar en un contrato de trabajo. ¿Verdad, Mauricio? Eso tú ya lo sabes, seguramente has visto algo en derecho. Obviamente cuando se va a formalizar o se llega a un acuerdo laboral, pues ambas partes van a negociarlo y lo van a cerrar por medio de un contrato. Por eso es bien importante que pues una empresa tenga toda la parte jurídica bien establecida para que pues dé certeza a los empleados, ¿verdad? Siempre más seguro y más tranquilo, ¿no? Se sienten las personas más seguras y tranquilas, Mauricio, cuando firmamos un contrato de trabajo, ¿verdad? Porque eso nos da Sí.
certeza de que todo está funcionando, ¿no? Cuando los intereses, pero puede pasar, Mauricio, que te ha tocado, ¿no? Que cuando los intereses de ambos pues, son distintos, suceden dos cosas. Eh, el patrón pues defiende los intereses de los empresarios, o sea, el área de la patronal, y los sindicatos defienden los intereses de los empleados. ¿Ante quién? Pues ante una junta de conciliación, de arbitraje y conciliación laboral, ¿no, Mau? Que ustedes manejan más esos términos, ¿no? Obviamente los patrones, la parte encargada de cuidar el negocio, pues va a defender la postura del empresario. Los sindicatos, que se supone que para eso son, Mauricio, que ahora hacen todo menos eso, ¿verdad? Porque pareciera que se dedican a otras cosas, pues se supone que su función es defender al empleado, ¿verdad? Entonces, todo esto pues se tiene que negociar de tal forma que si hay alguna diferencia, tú lo sabes, pues se pueda llegar antes de llegar a una pelea legal, pues precisamente arreglarlo desde la oficina, ¿verdad? Ya ni siquiera tú lo sabes, Mauricio, que hoy en día existen figuras, ¿cómo se llama?, de arbitraje como tal, antes de llegar ya a un juicio laboral. Y bueno, pues ya el juicio laboral sería la última instancia donde pues desafortunadamente no hubo una negociación. Tú y yo sabemos, Mauricio, que al que menos le conviene una demanda es al empresario, porque el empresario, pues sí, de alguna manera siempre las lleva de perder. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, pues generalmente lo que hace una empresa es buscar cerrar, pues bien, al trabajador para que no haya ningún problema, ¿vale? Entonces, el primer factor productivo, Mauricio, acuérdate, es el trabajo, lo hacemos los seres humanos, lo podemos hacer para una empresa, un gobierno, o de manera independiente. De todos modos, cualquier situación se tiene que firmar bajo un contrato. Ahora bien, Mauricio, están los recursos naturales o como se conoce la tierra, ¿no? ¿Qué son los recursos naturales? Pues son los procesos de producción de utilizar recursos naturales. La tierra, el agua, el aire, los animales, las plantas, los minerales y las fuentes de energía. Recordamos, nos regresamos a nuestra primaria, Mau, ¿no? Cuando tenemos, ahí estudiaste tú, yo, recursos renovables y recursos no renovables. Tú y yo sabemos que la Tierra por sí sola es capaz de renovar recursos, pero hay otros que ya no se pueden volver a utilizar, ¿no? Entonces, es ahí donde la Tierra juega un papel muy importante porque, pues, igualmente puede estar el hombre para producir, para explotar los recursos naturales, pero si los recursos naturales empiezan a escasear, no son bien administrados, no son bien cuidados, pues entonces ya no tenemos elementos con qué producir, Mauricio. Entonces es bien importante que hoy cuidemos más este factor productivo, la naturaleza. Tú sabes que hoy en día es parte de la Agenda 2030 de la ONU, en el que busca hacer una concientización ecológica, ambiental de las personas y de las empresas sobre estos recursos, porque literalmente pues se están terminando cada vez más y es más dramático pues que día a día, Mauricio, pues bajan la producción de los productos básicos, ¿no? Eso es un tema, Mau, que no se dice mucho, pero la Organización Mundial de Aduanas ha anunciado que en el 2050 le avisó a la OMC y a la ONU que ellos estadísticamente el mundo estaría entrando en el 2050 a una crisis alimenticia, literalmente escasez de alimentos, Mauricio. ¿Por qué? Porque ya los recursos están escaseando, la cantidad de productos exportados e importados también han disminuido considerablemente y es por eso que se hace un llamado a la concientización de los recursos, Mauricio. También por eso es que al día de hoy van 5.5 millones de muertos ahí con el COVID, ¿no? Pues bueno, eso es parte también de una estrategia de buscar, sí, hacer una reducción a nivel poblacional, porque, pues te digo, los recursos naturales son escasos cada día más. Para el 2050 se proyecta eso, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si a ti te tocó en la primaria, a mí sí me tocó que nos decían las maestras, los recursos nos estamos acabando la tierra, chicos.
Yo me acuerdo que mi maestra Toñita de primaria nos decía eso en primero o segundo de primaria, se están acabando, y tú como niño decías, ¡ay! ¿No? Como que No se van a acabar, ¿no? no se van a acabar, ¿no? Y pues, ¿qué crees, Mauricio? Que sí se están acabando, ¿no? Y es una realidad que esta pandemia y que las futuras pandemias que ya nos han notificado, sí, yo espero, Mauricio, que como una persona inteligente, al igual que yo, pues ya hayamos entendido que esta es la primera de muchas pandemias consecutivas que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por lo mismo que te decía, ¿no? Entonces, hoy van 5.5 millones de gente víctima del COVID, más los que se acumulen, ¿no? Entonces, tiene una razón es que esto que ves en pantalla, los recursos productivos se están escaseando, ¿no? Entonces, en primer lugar, el trabajo, en segundo lugar, los recursos naturales, y número tres, el capital. El capital, pues, es el conjunto de recursos no naturales que se emplean para producir bienes y servicios, ¿no? Y vamos a encontrar algunos tipos de capital. Por ejemplo, está el capital físico, que es el conjunto de elementos materiales, es decir, el activo físico, ¿no? Que se conoce en contabilidad, en finanzas, ¿no? Como la maquinaria, los edificios, las herramientas que posee la empresa o la persona para poder producir algo, ¿no? Porque tú, Mauricio, puedes tener fuerza, estar sano, conocimientos, puedes tener, Mauricio, una mina, ¿no? A nombre tuya en Chiapas, pero si no tienes el capital físico, es decir, la maquinaria para explotar la mina, pues qué chido, pero no puedes hacer nada, ¿no? Entonces es importante, si te das cuenta, todos juegan, ¿no? Porque si tienes la mina, pero tú estás enfermo y no la puedes trabajar, o no tienes a quién pagarle para que te la trabaje, pues no puedes producir nada. Y si no tienes el capital, pues tampoco puedes producirlo. Y si no tuvieras la mina, pues ¿qué produces? Entonces todos están correlacionados. El segundo es el capital humano, que es la formación y experiencia de los trabajadores. Cada vez es más necesaria la formación, ya que a mayor formación y experiencia, Mau, los trabajadores es mejor su productividad. Esto siempre se dice en teoría, Mauricio, pero en realidad no sé dónde trabajes o a qué te dediques, pero la verdad es que las empresas invierten poco en la capacitación de sus empleados, Ujú. cuando eso debería ser un factor determinante, ¿no? El capital humano es darle las herramientas al personal para que hagan lo mejor de su trabajo. Eso va a generar una mayor productividad y obviamente mayores ganancias, pero te digo, desafortunadamente las empresas hoy en día como que no coordinan mucho eso, ¿no? Es increíble, me da tristeza luego ver las vacantes de empleos, Mauricio, y cada vez rebajan más, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejecutivo de cuenta, Mauricio, un ejecutivo de Ujú. cuenta para Bancomer, para Santander, un cajero, le piden prepa. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, la verdad, con todo Sí. respeto, oye, si yo voy al banco y voy a invertir mi dinero, no quiero que me atienda un chavo de prepa, ¿no? Quiero que me atienda un chavo que haya estudiado finanzas, ¿no? Quiero que el que va a contar mi dinero, porque voy a depositar 3 millones de pesos y ahí los cuento, que me va a entregar el dinero, o el que va a hacer la transacción, pues no me haga mal el conteo por una falta de formación. Por eso te digo, Mauricio, que este factor productivo cada vez es más despreciado con el único fin de ahorrar dinero, entre comillas, ¿no? Está el capital financiero, que es el dinero que se necesita para fundar la empresa y obviamente su operatividad, ¿no? Sostenerla. Se pueden distinguir empresario invierte y trabaja todo el día y el socio capitalista que invierte pero solamente deja el dinero, ¿no? Entonces está el capital físico, que es lo que conocemos como el activo físico. Está el capital humano, que es nosotros, igual, las personas, los trabajadores, y obviamente tienes que contar con un buen capital humano, y el capital financiero, que en pocas palabras es el dinero con el cual tienes para invertir e iniciar un negocio o una empresa. ¿Sale? Entonces, ese es el tercer factor productivo, el capital. Y ahora vamos a las nuevas, Mauricio, que ya hay que insertarlas, ¿no? La tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es el conjunto de procedimientos utilizados para producir bienes y servicios. Según la tecnología empleada, la producción puede ser manual,
El ser humano proporciona fuerza y manejo de las herramientas, como ves en la imagen, Mauricio, pues es una persona con una pala, con un asa, a la antigua, ¿no? La producción mecanizada, la máquina proporciona la fuerza, pero el trabajador maneja las herramientas. Entonces, ya la máquina hace un trabajo fuerte, pero nosotros lo programamos y vemos que funcione. Y por último, la tecnificada, que las máquinas dan la fuerza y controlan las herramientas, todas ellas programadas y supervisadas por humanos. Nosotros ya estamos en este nivel, Mauricio, a excepción de en el campo y la gente de escasos recursos que se dedican a trabajar el campo, pues ellos siguen trabajando, siguen usando la herramienta y poniendo la fuerza. Pero en realidad ya estamos en la mecanizada y por supuesto en la tecnificada, ¿no? Donde ya, te digo, en esta cuarta revolución industrial, Mauricio, donde ya hablamos de robótica, pues los robots controlan las herramientas, la fuerza, y el ser humano simplemente las programa y las diseña para que trabajen para nosotros, ¿no? Entonces, como verás, la tecnología pues ya juega un factor determinante, Mauricio. Si tú tienes un terreno y es fértil tu tierra porque estás al lado de un lago, de un río, el clima es propicio para que tú puedes desarrollar una actividad agrícola, pues qué mejor que tengas un tractor, ¿no? Qué mejor que tengas un sistema de riego sofisticado, inteligente, mecanizado, tecnificado, ¿no? Que te permita tener cultivos eh, generosos, ¿no? Que puedas producir mucho. Si lo hacemos a la vieja, donde pues, el trabajador va sembrando, él eh, con sus manos, sembrando las semillas, cuidando el terreno, pues todo se vuelve más lento y difícil para producir. Por eso es que la tecnología se ha vuelto en un factor determinante. Sin embargo, hay algunos inconvenientes, Mauricio, es una realidad. Aunque la tecnología es determinante para el crecimiento económico, ya que las empresas, lo que te decía, aumentan su producción y ahorran dinero en el capital humano. Pero algunas cosas tienen inconvenientes, pues hay máquinas muy costosas, ¿no? Las actividades económicas dependen del tipo de actividad, hace que se pierdan puestos de trabajo, pues sí, provoca marginación hacia los países, pues sí, un país como el nuestro, atrasado en tecnología, Mauricio, pues está marginado de, de las grandes potencias económicas y obviamente, pues al no tener un desarrollo tecnológico, pues también tenemos un atraso y ni siquiera producimos nada en México, ¿no? Entonces, sí es buena la tecnología cuando tienes acceso, por supuesto, cuando no tienes acceso a ella ni el capital financiero para comprar, pues entonces, Mauricio, pues te sale pues contraproducente. Y por último, el conocimiento, Mau. Cuanto más conocimiento tengan las personas, más podrán contribuir al crecimiento económico del país. Por eso el país se gasta dinero en educación. Además, también destacan las habilidades de trabajo de cada uno, ya que cuantas más tengas, más oportunidades de empleo tendrá y más contribuirá al crecimiento económico. Obviamente, Mauricio, por eso es muy bueno que tú estés aquí. Para eso estás aquí, para adquirir conocimiento, ¿sale? Por eso es que tú inviertes en tu educación, por eso hay que estudiar. La gente piensa que lo que aprende en la universidad no sirve a la hora de trabajar. Y tú ves una cosa, estoy de acuerdo que el 90% lo aprendes ya trabajando, el 10% lo aprendes de la universidad, pero ese 10%, Mauricio, es la base de todo. Ese 10% es lo que debiera sostener tu 90%. Lo que pasa es que a veces los docentes no saben transmitirlo y a veces nosotros como alumnos despreciamos lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, cuando tú Ujú. recibas formación en Haller, Mauricio, apropiatela, Ajá. entiéndela, interprétala, porque este 10% es el que va a darle fundamento a tu 90%. Es como le digo a los chicos de administración, Mauricio. Están Sí. trabajando y de repente llevan un año, vamos a pensar en McDonald's, Mauricio, ¿no? Porque empezaron desde ahí. Y de repente le dan la gerencia de la empresa y me hablan por teléfono, ¿no? Y me dicen, oye, profe, ya me acaban de dar la gerencia, ¿cómo le hago? Estoy nervioso, no sé cómo empezar. Y a mí me da mucho coraje, Mauricio, porque durante la carrera de administración, pues se les enseña, o sea, hay una materia donde se ven teorías de administración y se les enseña cómo puedes tú
llevar las riendas de una empresa. Entonces, cuando yo les digo, ¿ya ves cómo nunca me pelaste? Tal teoría de Fayol, tal teoría de Keynes o de los distintos autores de administración, era para que la aplicaras en este momento en McDonald's. Ay, profe, no lo había visto así, tiene razón. Déjeme revisar mis apuntes. Le digo, pues ese es el chiste, que tú veas cuál de las teorías de la administración científica te acomoda más a McDonald's y entonces emplea esa teoría, emplea esa metodología que, que está proponiéndote el autor que más te convenga y tú la puedes llevar a cabo en el McDonald's. Entonces es cuando ellos ya por fin medio entienden por qué vieron teorías de la administración. Luego ya entienden por qué ven procesos administrativos. Tú, Mauricio, al estar estudiando Derecho, pues también vas a tener que ver por qué ves distintas materias, por qué lees distintos libros, por qué llevas también una materia de teoría económica, porque tienes que entender, obviamente tú lo vas a aplicar a tu carrera, pero tienes que entender cómo funciona la economía, sino cómo legislas, Mauricio, ¿no? Pues es muy importante, Mauricio. Si tú vas a legislar y cualquier abogado se va a dedicar al derecho laboral, a toda esa parte de derecho mercantil también, pues tiene que entender que para que las empresas produzcan, Mauricio, pues es que tiene que haber una persona que trabaje, ¿verdad, Mauricio? Y esa persona que trabaje, Sí. como acabamos de verlo ahorita, ¿qué necesita, Mauricio? Necesita seguridad social, necesita capacitación, que es lo que acabamos de ver. ¿Cómo puede hacer bien su trabajo si no lo capacitas? Y los abogados son los encargados de establecer esas leyes para que las empresas funcionen. Pero ¿cómo puede entender un abogado la necesidad de un empleado, la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, de hacer leyes que lo cuiden, si no entiende la economía, de dónde surgen los factores productivos? Entonces tú, Mauricio, ya entiendes ahora lo vital que es legislar en bienestar de los recursos naturales, entiendes perfectamente por qué se debe cuidar al trabajador, porque es un factor productivo, y entiendes por qué se debe tener conocimientos en finanzas y legislar también esa parte, porque son partes vital para el emprendimiento y el desarrollo de una empresa. Entonces, el conocimiento vale oro, Mauricio, como te lo acabo de explicar, y entonces esto nos ayuda a ser mejor, de una manera de ser mayor, de tener una mejor productividad en la economía. Te voy a poner otro ejemplo, Mauricio. Llevé Sí. a arreglar mi coche Neón 2003, ya viejito, del tema de, estaba fallando la caja de velocidades de los selenoides. Solo fue quitarlos y cambiarlos, que es parte de la computadora. Y fíjate que lo primero que me pregunta el mecánico, me dice, ¿qué coche es el que trae? Le digo, es un Neón 2003. Y me dice, no importa. No importa, sí, no pasa nada. Porque si trajera un coche más moderno, le diría que lo lleve a la agencia. Porque hoy en día, Mauricio, tú sabes que las cajas de velocidad de los coches eh, automáticos ya no se siente el cambio, ¿no? Tú subes tú recuerdas que en el automático vas acelerando y vas haciendo los cambios y tú vas sintiendo cuando entra primera, entra segunda, aunque el motor lo hace. En los coches de ahora, Mauricio, pues ya no se siente, tú aceleras y el coche ya no marca, no sientes los cambios. Entonces me decía que eso es un avance tecnológico que por lo menos, tienes tu casa acá en Querétaro, Mauricio, me decía Gracias. por lo menos aquí en Querétaro, algún taller mecánico que yo te recomiende, ninguno sabe manejar las nuevas cajas de transmisión automática. Imagínate, Mauricio, ¿no? En Querétaro no me pueden recomendar a alguien que conozca la tecnología porque no está capacitado por sus patrones para poder arreglar una caja de velocidades así. Tienes que llevarlo mejor a una agencia de coches que sí conocen, los mecánicos de ahí sí conocen esa tecnología. Fíjate, para que veas que es sumamente importante. Por eso, dentro del derecho laboral, Mauricio, debería haber una exigencia pero forzosa, de que la empresa tiene que pagarle capacitación y actualizaciones a sus empleados. Ojalá lleguemos un día a eso, ¿no?
que podamos legislar de una forma muy seria eso. ¿Dudas de este primer tema, Mau? Todo muy claro, profesor. Perfecto. Vamos a ver el segundo tema para que lo anotes si gustas. Se Sí. llama, eh, se llama el circuito económico de la economía. ¿Sale? Circuito económico de la economía. Ahorita te lo proyecto. Dame un minuto. Circuito económico de la economía. Compartir. Y le ponemos así. Ahí está. Dentro de los factores productivos, Mauricio, que ya los vimos, obviamente hay tres grandes participantes dentro de la construcción de los productos y servicios, dentro de su producción y su comercialización, que es el Estado, las familias y el gobierno. Entonces, vamos a ver de entrada. Entonces, las familias, Mauricio. Lo primero es la familia. La familia, Mau, cumple uno de los roles principales dentro del circuito económico. Ella es la destinataria prácticamente de todos los bienes y servicios que producen las empresas. Por otra parte, aporta casi todos los factores de la producción necesarios para la producción de los bienes y servicios, Mau. Entonces, vamos a centrar esto, Mauricio. La familia, cuando hablamos de la familia, Mauricio, hablamos de ti y de mí, de las personas. Nosotros, Mauricio, que ya quedamos que somos el factor productivo llamado trabajo, somos los destinatarios de todo lo que se produce, de todos los bienes y servicios, ¿son para quién? Pues para la sociedad, para las personas, ¿no? Y también, pues la familia, las personas somos los encargados de producir esos bienes y servicios, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, como dice aquí, la familia es la unidad de consumo por excelencia, claro. Las familias venden sus factores de producción a las empresas. Es decir, Mauricio, tú estás estudiando para abogado, si estás trabajando, tú ya tienes experiencia no sé en qué área, a lo mejor ya en derecho o en otras cosas, tú vendes tu factor productivo. Es decir, tú vendes tu capital intelectual, tú vendes tu capital, a lo mejor las personas que trabajan en el Rappi o en el Didi o en el Uber, ellos venden su capital, acuérdate, el capital físico, su activo físico que es su coche, ¿no? Entonces, las familias somos las que consumimos los productos y servicios. Las familias son las que vendemos los factores de producción a quién? A las empresas. Y las empresas que hacen a su vez nos pagan, ¿verdad? Nos pagan a las familias para que trabajemos para ellos. Por eso es un circuito, Mauricio, es un circuito. Nosotros consumimos los bienes y servicios. Nosotros producimos esos bienes y servicios con todo el capital que tenemos, con todas nuestras habilidades que hemos ido desarrollando. Y número tres, las empresas nos contratan para que podamos producir esos bienes y servicios. Ahora bien, las empresas ofrecen esos bienes y servicios, las familias los compramos, Mauricio, y de este modo las empresas ¿qué? Obtienen un ingreso. Y con ese ingreso, ¿qué pasa, Mau? Pues nos pagan nuestros sueldos y obviamente la economía fluye, ¿no? Al momento en que las empresas nos pagan, fíjate lo que nosotros hacemos. Nosotros pagamos impuestos, pagamos las contribuciones que nos pide el Estado, ¿no? Y este último, o sea, el Estado, nos retribuye a las familias con servicios y obras públicas. ¿Sí, Mau? Si te das cuenta cómo es un circuito, o sea, tú estudias, Mauricio. Tú te contratas con una empresa, la empresa te paga un dinero a ti y tú con eso le pagas impuestos al Estado, el cual te lo regresa con servicios y obras públicas. Es todo un circuito, ¿no? Entonces, obviamente, pues la familia es el centro del circuito económico, si me lo permites decir. ¿Por qué? Porque pues es la que trabaja tanto en el Estado, trabaja tanto en las empresas y somos nosotros las que nosotros mismos consumimos todos los bienes y servicios. ¿Vamos bien hasta aquí, Mau? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Y
Vamos, ay, pero se salió de la presentación. La empresa, no. La empresa tiene el rol de coordinar los distintos factores de la producción, que ya los vimos, Mauricio, ¿no? Tú ya sabes cuáles son. Ya, el trabajo, el capital, la tierra, la tecnología y el conocimiento. La empresa va a coordinar lo que acabamos de estudiar hace unos minutos. Va a coordinar todos esos factores. Por ende, va a producir los bienes y servicios que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Recibe de la familia los recursos para la producción de bienes y servicios. La empresa es la unidad básica de producción, es ahí donde se va a producir todo. Las empresas contratan los factores de producción de las familias, o sea, nos contratan a nosotros, a ti abogado, a mí licenciado en comercio, al que estudió relaciones internacionales, al que estudió administración, al dentista, al médico, todo, ¿no? Las empresas nos contratan para que trabajemos para ellas, dependiendo del sector, y obviamente nos pagan, nos dan un dinero por hacerlo, ¿sale? Las empresas entonces, al producir esos bienes y servicios, nos lo venden a nosotros, a las familias. Las familias compramos los bienes y servicios y pues pagamos un precio. Ese dinero genera un ingreso a la empresa, ¿no? Y las empresas a su vez, Mauricio, ¿qué hacen? También pagan impuestos al gobierno. ¿Ya ves cómo están ligados? Nosotros como familias pagamos impuestos, las empresas pagan impuestos, tú lo sabes, y obviamente las empresas, el gobierno los apoya con infraestructura, les da ayuda financiera, etcétera, ¿no? Entonces, la empresa, si nos quedamos con una idea, Mau, la empresa es la encargada de administrar todos los factores de la producción, ¿vale? Y obviamente nos vamos a encontrar en algo que se llama el mercado de bienes y servicios, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar tanto los oferantes como los demandantes, ¿verdad? Las personas que van a ofertar sus bienes y servicios y nosotros que vamos a buscar esos bienes y servicios, ¿sale? El mercado del trabajo es otro mercado, ¿no? Donde vamos a encontrarnos las empresas y nosotros para negociar nuestros factores productivos, que es lo que veíamos cuando hablábamos del trabajo, que se tiene que formar un contrato laboral, etcétera. Y por último, el Estado. El Estado cumple un rol de control y mediación, ¿no? Se supone que pues, él es el que se encarga de recaudar los impuestos, las contribuciones, el dinero que se utiliza para brindar a los demás agentes económicos, pues lo que habíamos dicho, los servicios y obras públicas, y se es el encargado, Mauricio, de hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes, ¿no? Entonces, el Estado en sí lo único que hace, como ya vimos, es recaudar la lana, Mauricio, y ponerla en el servicio a las empresas con infraestructura, con apoyos financieros y a las familias con servicios y obras públicas que se supone deberían de ser de calidad, ¿no? Y obviamente algo muy importante del Estado, Mauricio, que me gusta, el Estado debiera cumplir un rol de control y mediación entre quienes, Mauricio, entre la iniciativa privada, las empresas, y nosotros, los que trabajamos para esas empresas. Desafortunadamente, a veces el Estado pues, se hace a un lado y en otras se entromete demasiado, ¿no? Entonces siempre hay que tener como un punto neutral, un punto medio para que todo funcione de la manera más correcta, Mauricio. ¿Sale? Entonces, de esta forma es que en el esquema final nos encontramos en este gran circuito, ¿no? Las familias son las que consumen, las familias son las que producimos, las empresas son las que regulan cómo se va a producir todo, ahí se va a producir todo, se va a vender y obviamente el gobierno es el receptor de los impuestos de ambas para podernos dar lo que necesitamos en obras públicas y obviamente pues concurrimos a un mercado de bienes y a un mercado de trabajo. Ahí nos encontramos todos, ¿sale? Mauricio, ¿alguna duda de lo que vimos el día de hoy, Mau? No, profesor, todo está muy bien explicado. Muy bien. Entonces, nada más me queda recordarte que
Ujú, Ya tienes todas las tareas y todo en plataforma, ya tienes tu contenido. Yo te recomiendo que lo descargues y vayas guardando carpetitas de todo el material que se sube para que tú puedas, ujú. pues más adelante hacer uso de él en caso que lo necesites. No te atrases con las tareas, Mau, porque luego es medio pesado que se atrasen en tareas. Sí, complicado, ¿no? Se complica. ¿En qué cuatri vas ya, Mauricio? Un segundo apenas. En segundo. ¿En dónde trabajas? Sí. Trabajo aquí en San Martín Obispo en una empresa de calentadores. ¿Y qué haces? ¿Vendes o estás en... No, ahí soy coordinador de viajes. Nada más mandamos como refacciones y eso a las matrices para que las puedan repartir a los centros de servicio y posteriormente a los clientes. Ah, súper bien, Mauricio. Súper bien. ¿Y por qué decidiste estudiar Derecho? De hecho, ya tenía hace tiempo que estaba estudiando la carrera, pero Ah, la tuve que dejar, entonces la quise retomar y ahora sí la pienso terminar. muy bien, Mau. Pues mucho gusto, estamos en contacto y nos vemos el siguiente miércoles. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Cuídate mucho, hasta luego. Hasta luego.